campo de prisioneros de Eidamung, en la devastada Alemania, aún mantenía el eco de la brutalidad de la guerra. Un cielo gris plomizo cubría el terreno y Víktor Petrovich, un nuevo guardia soviético, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Había llegado a este lugar justo después de que las tropas soviéticas liberaran el campo donde, según se rumoraba, se habían llevado a cabo oscuros experimentos de las SS. Aquellos que alguna vez fueron prisioneros, ahora eran solo sombras. Antes de ser asignado a su puesto, el capitán Mikhailovich lo llamó a su despacho. «Víctor, esta noche serás el guardia. Solo será una noche aquí. Al amanecer, te enviaré a Moscú para tu descanso», dijo con una voz autoritaria pero sin ofrecer más explicaciones. Sin embargo, el comandante dejó caer un detalle que inquietó a Víctor. Debía llevar consigo un pequeño amuleto, pero no le dio tiempo para preguntar más. Al llegar al campo de prisioneros, una niebla densa se arrastraba sobre el suelo. Envolvía el lugar en una atmósfera inquietante. En el interior de su caseta de vigilancia encontró una nota arrugada y amarilla. Era de su predecesor. Solo la ignoró y salió del puesto. Mientras se adentraba en el campo, Víctor recordó que sus compañeros hablaban de las leyendas sobre experimentos oscuros realizados por las SS, de quienes se decía que habían liberado seres de otro mundo en sus búsquedas de poder absoluto. Este campo no era un simple lugar de reclusión. Había rumores de que habían atrapadas en él entidades que debían permanecer ocultas. Al recordar esto, volvió como empujado por algo al puesto. Se recostó sobre la silla de madera, con un símbolo del SS en él, y recogió la nota dejada ahí. Había un conjunto de reglas extrañas escritas. Las empezó a leer. Regla número 1. Nunca mires a un prisionero a los ojos. Puedes ya no regresar. Regla número 2. Toca las celdas con cuidado. La madera puede ser una puerta a lo desconocido. Regla número 3. Cualquier palabra puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. No hables con ellos. Regla número 4. Mantén la distancia de 3 pasos. Las sombras no deben acercarse demasiado. Regla número 5. No permitas que la tormenta te encuentre fuera de las celdas. Ellas buscan venganza y caos. Regla número 6. Si sientes un frío repentino, corre hacia tu caseta. Regla número 7. Haz rondas cada media hora. Comienza a las 10 p.m. y termina a las 6 a.m. Si encuentras una celda abierta, ciérrala inmediatamente. Regla número 8. Si alguna regla se rompe, enciérrate en tu puesto hasta que amanezca. No todas las reglas requieren esta acción, pero discernirlo es vital. Regla número 9. Debes sellar el campo antes de las 7 a.m. Tendrás que usar cenizas. Regla número 10. Si sientes la necesidad de ayudar a algún prisionero, no lo hagas. La compasión es la puerta a la perdición. Con un profundo suspiro salió del puesto pensando que era solo una broma hecha por su comandante o el guardia anterior, quien había desaparecido de un día para otro. No se había reportado al batallón ahora que lo pensaba. Dio un suspiro y encendió una fogata cerca de su puesto. Usó ramas secas y hojas caídas, agradecido por la chispa que iluminaba su entorno. La luz parpadeante ofrecía una sensación temporal de seguridad, aunque sabía que no podía confiar demasiado en ella. A las 10 p.m. comenzó su primera ronda. Mientras avanzaba por el campo, la presión en el aire le hizo sentir que algo lo observaba. Se acercó a la primera celda, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Aunque estaba vacía, un susurro distante le llegó a los oídos. ¡Ayúdame! La voz resonaba en su mente. Con manos temblorosas retrocedió recordando la regla 1.
No debía mirar a los prisioneros a los ojos, así que apartó la mirada y continuó su ronda. A las 10:30 llegó a la segunda celda. Un frío repentino lo envolvió. Recordando la regla 6, se alejó rápidamente sintiendo que las sombras se agitaban a su alrededor. Cada media hora cumplía con su deber. Sin embargo, mientras recorría el campo, el ambiente se tornaba cada vez más siniestro. Al llegar a la tercera celda, se encontró con otra nota arrugada, oculta en el barro. Nota técnica. Proyecto de contención SS. Actualmente bajo supervisión directa de la KGB. Descripción del sujeto. Entidades inmateriales generadoras de energía. Método de contención. Evitar el contacto visual. Aislamiento en celdas selladas. Observaciones. Se ha comprobado que al notar una presencia amenazante puede inducir alucinaciones. La lectura de la nota le erizó la piel. Víctor sentía que el terror acechaba en cada esquina. Aguantó como pudo y llegó a las 11 de la noche. Decidió continuar con su ronda. Era preferible pasar la noche aquí que meterse en líos con la KGB. A medida que se adentraba más en la oscuridad, las sombras parecían cobrar vida. En la cuarta celda, escuchó un eco de risa que retumbaba en su mente. ¿Crees que puedes hallarnos? Siempre encontraremos la manera de salir. Resonaron las voces en un susurro burlón. Víctor sintió que su determinación comenzaba a desvanecerse, pero debía mantener la compostura. Al llegar a la quinta celda se encontró con otra nota. Nota técnica. Análisis de entidades para celdas de energía. Descripción. Criaturas generadoras de éter. Método de contención. Celdas reforzadas. Vigilancia constante. Observaciones. Pueden imitar voces conocidas para engañar a los guardias. Con cada ronda descubría más notas que revelaban la naturaleza de aquellos seres. A medianoche, cuando llegó la última celda, un frío intenso le atravesó el cuerpo. Una figura emergió de la sombra, su voz resonando con un eco atronador. No puedes mantenernos aquí. Eres un guardia, pero no eres uno de nosotros. Eres más débil de lo que crees. Desesperado, Víctor recordó la regla 8. Debía encerrarse, pero ¿cómo hacerlo en medio de aquella amenaza? Con su corazón latiendo desbocado, decidió que no podía permitir que el miedo lo controlara. Alzó la mirada hacia la celda. Las sombras comenzaron a moverse como serpientes en la oscuridad, y él sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. ¡No puedo! No dejaré que esto termine aquí, gritó mientras corría hacia su puesto de vigilancia, el sudor empapando su frente y... Era la 1 AM. Llegó al fin al puesto y se aferró a la radio, buscando desesperadamente contactar a su comandante. ¡Contésteme! Comandante, contésteme, hay algo aquí, algo terrible. Pero solo recibió estática como respuesta. La ansiedad se acumulaba en su pecho y sin pensar, decidió que debía encerrarse en su puesto. Mientras la niebla se espesaba, el silencio se hizo palpable. A la 1:30 AM las sombras golpeaban su puerta y él, al borde del colapso, buscaba respuestas en la oscuridad. Entonces recordó la fogata que había encendido. Las cenizas podían ser su única esperanza. Con un grito de furia, se levantó y corrió hacia la entrada del campo. Mientras trazaba un círculo en la tierra con las cenizas, las sombras parecían no poder cruzarla momentáneamente, como si un poder desconocido las repeliera. ¡No pueden salir!, exclamó sintiendo que la determinación regresaba a él. A las 3 AM el ambiente se tornaba más denso. Las sombras que rodeaban a Víctor parecían moverse con un propósito, y el eco de risas distantes se transformó en un murmullo amenazante. Sin embargo, estaba decidido a no sucumbir ante el terror que lo rodeaba. Mientras continuaba su ronda, haciendo
rayas con las cenizas, se percató de que una celda permanecía abierta. El corazón le dio un vuelco, recordando la regla 7. Debo cerrarla, pensó, pero una sensación de terror lo paralizó. La figura de una sombra oscura asomaba por la puerta, mirándolo con ojos vacíos y vacilantes. Eran las 4 a.m. Víctor sabía que debía actuar. Decidió ignorar la regla 1 y enfrentarse a la entidad. ¡Cierra!, gritó, lanzándose hacia la celda. Las sombras empezaron a moverse y el aire se volvió irrespirable. Luchando contra el pánico, logró cerrar la puerta y se aferró a la manija con todas sus fuerzas. Pero algo había cambiado. Una figura emergió detrás de él. Tú no eres uno de ellos, pero lo serás, murmuró extendiendo una mano que parecía absorber la luz. Víctor sintió que su mente se nublaba, el terror envolviéndolo como un sudario. Marcaban las 5 a.m. en el viejo reloj de cuero que traía. El amanecer se acercaba. Sabía que tenía que sellar el campo antes de las 7, pero ya no importaba. Había dejado de lado muchas reglas para este lugar. Víctor se dio cuenta de que estos demonios no podían ser contenidos por simples reglas, y que creer eso era una sentencia de muerte, como le pasó seguramente al guardia anterior. Estos seres solo querían matarlo y ahora estaban libres. Solo quedaba sobrevivir y sellar todo este maldito lugar, pensó en sí mismo. En un acto de desesperación recogió las cenizas de la fogata y comenzó a trazar un círculo en el suelo, invocando lo poco que sabía sobre protección que le dejaron sus viejos antepasados rusos. De repente un grito desgarrador resonó a su alrededor. ¡Ayúdame! Una sombra se abalanzó hacia él y Víctor sintió que el tiempo se detenía. Con un último esfuerzo se giró y corrió hacia su puesto. Sin embargo, las sombras lo siguieron, riendo y burlándose de su debilidad. Finalmente, a las 6 a.m., mientras la luz del día comenzaba a colarse por el horizonte, Víctor alcanzó su puesto. El pánico lo inundó al darse cuenta de que debía sellar el campo, pero la puerta de su puesto estaba cerrada. Las sombras acechaban. Sin otra opción, se arrodilló y con manos temblorosas terminó de trazar el círculo de cenizas. ¡No pueden salir! ¡No pueden salir!, repitió mientras las sombras gritaban de frustración. De repente, un golpe resonó en la puerta y Víctor sintió que su corazón se detenía. Con la primera luz del día, las sombras retrocedieron, como si el amanecer tuviera el poder de repelerlas. Pero el campo seguía siendo un lugar de terror y el miedo aún latía en su pecho. En ese momento escuchó el sonido de pasos apresurados. Un grupo de soldados soviéticos apareció en la entrada del campo. ¡Víctor!, gritó uno de ellos. El comando nos envió. Debemos evacuar este lugar. Mientras los soldados se adentraban en el campo, Víctor sintió que una sombra se deslizaba detrás de ellos, acechando en las esquinas de su visión. No pueden quedarse aquí. Debemos sellar el campo antes de que sea demasiado tarde, imploró, pero sus palabras se ahogaron en el bullicio de la llegada de todos. El comandante de la unidad, un hombre de mirada fría, observó a Víctor con desconfianza. No hay tiempo para esto. Debemos asegurar la zona y evacuar. ¿Dónde están los prisioneros?, preguntó. Víctor sintió que la desesperación lo consumía. No son prisioneros. Son algo más. Se han liberado de las celdas, gritó. Pero el comandante lo ignoró. Reagrúpense y aseguren la zona, ordenó, señalando a los soldados que comenzaban a entrar. Mientras los soldados inspeccionaban el campo, Víctor se sintió atrapado entre el deber y el horror. Finalmente encontró una última hoja tirada en el barro. Por fuera del campo, este era reciente. Se le había caído al comandante del pelotón que acababa de llegar al campo, que revelaba las palabras de un departamento de secretismo soviético. Nota de seguridad. Se ha identificado una amenaza en el campo Aidamong.
Se requieren medidas de contención. Evacuación inmediata recomendada. Entidades no humanas pueden haber sido liberadas. Sellar el campo a toda costa. Mientras el comandante ordenaba que aseguraran el campo, Víctor comprendió que la amenaza no había desaparecido. Aunque los soldados lo rodeaban, sabía que el horror que había enfrentado esa noche era solo el comienzo. La niebla se disipaba, pero las sombras aún acechaban, esperando el momento adecuado para volver a surgir, ahora que estaban completamente libres. Con el campo en estado de alerta y la incertidumbre flotando en el aire, Víctor se dio cuenta de que el terror no se limitaba a lo que había visto. Había un secreto más profundo en el silencio de las sombras, y él, como guardia, había sido un mero peón en un juego que apenas comenzaba. Así, mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, iluminando el campo con una luz que apenas disipaba la oscuridad, Víctor supo que el eco de esa noche lo perseguiría por el resto de su